Buenas tardes, hermanos, hermanas. Bienvenidos de nuevo a un sábado de reflexión para mantener viva siempre ese fuego del deseo profundo de ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y sobre todo con aquella expresión, conozcamos las Escrituras para no ser engañados. Y esto es importantísimo. Estamos en agosto y bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis, o estamos haciendo un pequeño paréntesis en el estudio de Lucas. Vamos a hacer unas pequeñas reflexiones que nos ayuden a pasar esta época de calores, de época de situaciones diferentes a las que durante el año hemos tenido. Y hoy quisiera tocar un tema que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, a partir del versículo 21, que dice: Pedro, acercándose entonces a Jesús, le preguntó: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. La tremenda palabra de Jesús a la pregunta de Pedro es impresionante. Y es impresionante porque la llegada del reino de Dios en la persona de Jesús transforma radicalmente nuestros valores y debería transformar también nuestra sociedad. Deberíamos de ser sal de la tierra, deberíamos ser aquellos que formamos la luz para que la tierra, la sociedad, que cambie. Y este mandato del Señor, esta palabra del Señor, es realmente escandalosa. ¿Por qué? Porque además el reino de Dios, con su forma de actuar, con su forma de enseñanza, con aquello que nos pide, es algo tremendamente importante, porque transforma, o debería transformar, nuestra vida entera. El llamamiento de Jesús al amor no tiene límites. Nos dice que hay que perdonar hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Esa es la realidad de su mensaje. No hay otro. No podemos rebajarlo, ni mucho menos. Recordar, por ejemplo, en Mateo 5, 44, que Jesús nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Recuerdo que el otro día, mirando en YouTube unos de estos personas judías, precisamente, que ponen unos comentarios y que hacía una exposición de un tema, decía que cuando descubrió que Jesús decía que había que amar al prójimo, quedó muy sorprendida, porque era una invitación que a él, como judío ortodoxo, le resultó sorprendente. Y es que el reino de Dios no es el de la moral establecida por una ley. El reino de Dios es el de una vida de unión
con Dios. Es una llamada a la paz. El reino de Dios es una llamada a la fraternidad. Es una llamada a la generosidad para con los demás. Sin excepción. En el texto que acabamos de leer, Jesús dice antes, sabéis que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso era lo normal, odiar al enemigo. Pero el Señor dice, no, amad y orar. Fijaos que dos conceptos, amad y orar. ¿Somos capaces de amar al enemigo? Muy difícil, ya lo reconozco. ¿Somos capaces de orar por el enemigo? Esto ya es más fácil porque ya es palabra. Mirad, repito, es una llamada a la paz, a la fraternidad y a la generosidad para con los demás, a lo que el Señor nos invita. Es un rayo de luz para cada corazón humano que desea vivir realmente en unión con Dios. Repito, es difícil, no quiero decir imposible, pero es muy difícil llevar a cabo el amor a los enemigos. Porque no todos, también hay que decirlo, captan ni responden a nuestro amor como nosotros esperamos o como el Señor espera. Pero peor aún es no intentarlo. E intentarlo es recordar lo que Jesús nos enseñó en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, en el versículo 24. ¿Por qué? Porque requiere una renuncia para nuestra parte. Dice, os aseguro que si un grano de trigo no cae en tierra y muere, seguirá siendo un único grano. A veces tendremos que morir a nosotros mismos para poder amar a los demás. De verdad os lo digo, vale la pena intentarlo, aunque cueste, aunque no se consiga, fijaos lo que os digo. Así que debemos de tener muy presente este mandato del Señor y revisar nuestros principios. Y si es necesario, venderlos, descartarlos. Nuestros principios, esos que nos dicen al enemigo, hay una expresión que dice, al enemigo ni pan. Pues esto hay que revisarlo, porque hemos de buscar el tesoro escondido del reino de Dios, involucrarnos en él e intentar amar al enemigo, al prójimo, y ser capaces de perdonarlo siempre. Repito, difícil. En ocasiones tan difícil que resulta imposible, pero el Señor no rebaja nunca sus exigencias. Pidámosle al Señor que si no somos capaces de perdonar al enemigo, seamos sí capaces de pedirle al Señor que nos perdone y que nos transforme y nos cambie para poder hacerlo. Que el Señor nos bendiga. Y si te parece bien, pon un me gusta y un comentario en este vídeo. Amén.